Bienvenido, queridos hermanos, a este nuevo curso de la Escuela de la Fe Piedra Blanca. Quiero saludarlos con el saludo de Pablo en la Epístola a los Tesalonicenses. Gracia y paz para todos vosotros, en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Acompáñennos para hoy rezando el Salmo 139, que dice así: Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno, te doy gracias porque eres prodigioso. Soy un misterio, misteriosa obra tuya, y tú me conoces hasta el fondo. No se te oculta mi osamenta, cuando en lo oculto eras formado, entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían mi ser informe. En tu libro estaban escritos todos mis días ya planeados antes de llegar el primero. Amén. Amén. Bueno, nosotros hemos elegido este curso, el tema de San Pablo, porque realmente en un mundo en que necesita el anuncio del Evangelio, queremos que el testimonio de Pablo, que evangelizó en tres mundos, el mundo greco-romano, ¿no es cierto?, y el mundo hebreo, es maravilloso para nosotros. Por eso hemos elegido este tema y lo hemos organizado de la siguiente manera. Primero, su conversión, después los viajes misioneros, después la formación de las comunidades y las cartas que él escribió a estas comunidades para mantener viva su fe y educarlas y instruirlas, incluso corregirlas. Así que los invitamos. Hemos pensado que 12 temas es un número interesante, pero si en el curso de los temas nos damos cuenta que nos falta alguno, le agregaríamos para completar la temática. Así que los invitamos con todo cariño a ustedes a participar en nuestro curso que hemos titulado San Pablo y la centralidad en Cristo. Bienvenidos. En una primera parte queremos mostrarle cómo Pablo de Tarso era un hombre de tres culturas. Y esto lo vamos a explicar a través de este PowerPoint que hemos preparado para ustedes. Primero podemos decir que él nació en Tarso de Cilicia, un territorio que se encuentra en lo que hoy día sería el sureste de Asia Menor, muy cercano a Antioquía de Siria y en el ámbito griego. Las ruinas que se encuentran ahora nos muestran entonces la influencia de las culturas griegas del tiempo. Pablo participó de la diáspora hebrea, podríamos decir, porque él realmente no era judío, era descendiente de la tribu de Benjamín. Y la presencia hebrea en el mar Mediterráneo era muy grande en todas las ciudades del imperio, que ustedes seguramente van a conocer, por ejemplo, en Atenas, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, en Roma y en muchas otras regiones. Aquí vemos una ruina de una sinagoga judía en el Imperio Romano. ¿Cuál era el contexto social, político y cultural en el mundo greco-romano? Seguramente Pablo conoció en su plenitud esto que estamos viendo nosotros en una reconstrucción ideal, ¿eh? Los anfiteatros, los teatros, los templos de todos los dioses en Roma. Entonces podríamos decir que Pablo fue hebreo de la diáspora, ciudadano romano, nacido en tierra de influencia griega. Estamos en el siglo I después de Cristo. Esta es la extensión del Imperio Romano. Abarca todo lo que es las orillas del mar Mediterráneo. Incluye territorios de Europa, de Asia y de África. El primer emperador fue Octavio Augusto. Y si ustedes observan la fecha en que nació, en que gobernó, fue del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Por lo tanto, durante su reinado nació Cristo y por también Saulo,
que se cree nació entre el 8 y el 10 después de Cristo. Él estableció la paz romana, muy importante. Las vías romanas comunicaban el imperio en toda su extensión. Ustedes pueden observar aquí un mapa con todas las vías que tenían denominaciones. Y usted aquí, ¿cómo eran estas calzadas? ¿Cuántas de estas calzadas tiene que haber recorrido Pablo en su viaje misionero? Realmente impresionante. También habían rutas marítimas que eran muy importantes porque permitían comerciar, trasladar los productos y a los pasajeros, ¿ya? También Pablo hizo muchos viajes misioneros, especialmente, bueno, el último fue un viaje hacia la cautividad. Y los triremes, los barcos, como podríamos llamar nosotros, eran movidos por el viento y para dirigir su orden era con remos, ¿ya? Así que ese también es muy importante. La religión greco-romana era influenciada por los griegos, porque tenían los mismos dioses. Los dioses eran como una familia que vivían en el monte Olimpo y protegían el hogar, la familia, la guerra, todo eso. Y también tenían un dios desconocido. Recuerden que Pablo, cuando subió al Areópago, les dijo, ustedes tienen muchos dioses, pero también tienes un dios desconocido. La sociedad romana era muy jerarquizada, tanto en la parte romana, como vemos aquí, ¿no es cierto?, donde están en Roma los patricios, los plebeyos y los esclavos, como en las polis griegas, donde también estaban los ciudadanos, los extranjeros y los esclavos. A veces los esclavos eran mucho más que los ciudadanos. La organización territorial era muy estupenda y muy completa. Estaba dividido en provincias llamadas diócesis. De ahí vienen nuestras diócesis, por supuesto. Y el derecho romano era la legislación, que hasta el día de hoy influye en nuestras legislaciones del mundo occidental. El apego a la ley de los romanos era proverbial. Y, por ejemplo, los derechos de ciudadanía eran muy importantes y Pablo era ciudadano romano porque les daban a unas ciudades, le daban el derecho y a otros no. Y eso hacía que rivalizaran entre ellos. Ellos conservaban el acta de todos sus juicios, que muchos de ellos se conservan hasta el día de hoy. El aporte griego es importantísimo porque ellos fueron los maestros de los romanos. Los romanos fueron a aprender a Atenas la organización política. Y cada ciudad era independiente y todos eran extranjeros en las otras polis. Este es un cuadro que representa la cultura griega, filosófica, científica. Seguramente Pablo eh, estudió a Platón, leyó a Aristóteles seguramente, los grandes filósofos del clásico y cuyo maestro fue Sócrates, que ustedes lo ven aquí conversando con uno de sus amigos. Aquí hay tanto científicos y matemáticos, Euclides como astrónomos, como Ptolomeo, que la cultura griega es genial hasta hoy día. Aquí estamos en el Acrópolis de Atenas. Ahí fue donde predicó Pablo ese famoso discurso del Areópago, donde habló, le dijo, les vengo a hablar del Dios desconocido. Y cuando habló de la resurrección de los muertos, todos los epicúreos y los estoicos se fueron porque no creen en eso. Y por eso les quiero explicar cuáles eran las características inconcebibles para la mentalidad greco-romana. Por ejemplo, que Dios se haya asumido la naturaleza humana, que se haya hecho hombre, que Cristo haya sido Dios y hombre, que haya padecido y haya muerto, tampoco, inconcebible, que haya resucitado y que todos podamos resucitar. Por eso se fueron cuando la predicación de Pablo. Que la fe viva sea viva en forma interior y no solo exterior. Ellos tenían los templos para admirarlo y desde fuera iban a visitar a la diosa o dios. Y que todos seamos humanos, los seamos iguales ante Dios. Increíble. Que Dios nos haya hecho libres, porque ellos creían que los dioses los manejaban. ¿Y qué rasgos favorecen la evangelización? Esta búsqueda tan maravillosa de los griegos, la verdad, la belleza y el bien. El anhelo de salvación, que lo hacía a algunos buscar en las religiones mistéricas, ¿ah? La presencia del Logos en cada uno de nosotros, que es la presencia de la palabra eterna. Y en los romanos, la tolerancia,
todos los cultos, la libertad de asociación y la organización y la paz romana. Creo que esto nos hace ver que Pablo como romano estuvo inmerso en estas tres culturas. Era un hebreo que iba a la sinagoga, ¿no es cierto? Era mentalidad griega, hablaba el idioma griego, el koiné, el popular, y hablaba latín, y era ciudadano romano. Bueno, ahora entonces conoceremos en profundidad era el origen de San Pablo, su actividad laboral y su participación en el pueblo de Israel. Mónica. En las lecturas que les voy a leer, vamos a conocer un poco más de Pablo, que se describe a sí mismo. Por ejemplo, en Hechos 18, versículos 2 y 3, encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, recientemente llegado de Italia con su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Se llegó a ellos y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Aquí Pablo nos cuenta cuál era su oficio que aprendió de sus padres y cómo se ganaba la vida después de que habían partido de Roma por la expulsión que había hecho de los judíos el emperador Claudio. Pablo siempre quiso ganarse la vida por sus medios para no ser carga para nadie, y su oficio era fabricar tiendas, como tiendas de campaña, como carpas. En eso se ganaba la vida. Después, en Hechos 22:3 dice, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Fui discípulo de Gamaliel, instruido estrictamente en la ley de nuestros padres, lleno de celo por Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Y en Hechos 26, versículos 4 y 5, dice, mi vida desde mi juventud, vivida desde el comienzo entre mi gente y en Jerusalén, es conocida por todos los judíos. Ellos me conocen desde mucho tiempo atrás. Si quieren testificarlo, que he vivido como fariseo según la secta más estricta de nuestra religión. Como explicaba la hermana, entonces, dice Pablo que nació en Tarso de Cilicia y que pertenecía al pueblo hebreo y a la tribu benjaminita. Fue instruido en la ley de Moisés por Gamaliel, un fariseo rabino muy prestigiado dentro de su comunidad. Representaba el ala más liberal, moderada y racional de la ley. Perteneció Gamaliel al Sanedrín, al Consejo Directivo de Israel. Sus enseñanzas hacen de Pablo un fariseo muy piadoso, lleno de celo por Dios, como mismo lo dice Pablo. Los fariseos eran la secta más rigurosa y estricta de la religión judía. Y así entonces está reflejado en las lecturas que yo leí. Bien, veamos cuál es su linaje. A ver, Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo,
perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Esta carta, que es la carta a los filipenses, escrita por San Pablo, en general apunta a aquello en lo que Saulo se apoyaba antes de conocer a Cristo, aquello que le daba prestigio en su vida. A ver, analicémosla un poco. Por ejemplo, el texto dice, circuncidado al 8º día. La circuncisión es un rito que se realizaba y se realiza aún todavía al 8º día de nacido un niño, en el cual se cortaba el prepucio, la piel que cubre el extremo del órgano masculino. Entonces, para el pueblo de Israel no era solo algo físico, era un signo religioso significativo. Y eso está descrito en Génesis 17, versículos del 10 al 12, en donde se relata el pacto que Dios hace con Abraham. Y en este pacto Dios establece la circuncisión como señal o sello de la alianza. Por lo tanto, al pueblo judío le da una identidad religiosa y cultural. Significa un llamado a una fidelidad interior a Dios. Y los profetas, por ejemplo, insistían que era más importante la circuncisión, decían, del corazón, o sea, una vida interior fiel a Dios. En otra parte, el texto que leímos de Filipenses dice del linaje de Israel. Quiere decir que Saulo no era un recién convertido, ni un extranjero, sino israelita de origen. Muestra también que este origen era noble dentro de Israel porque era de la tribu de Benjamín, que era importante. De ella procedía el primer rey, Saúl, de quien se tomó probablemente el nombre de Saulo, nombre que llevaba Pablo antes de su misión. Después dice hebreo, hijo de hebreos, enfatizando, ¿cierto?, una pureza de tradición, lengua, cultura y religión. Era como decir, soy plenamente judío o hebreo, Hebreo. plenamente, bueno, que también de religión judía, hebreo de religión judía, como decimos hoy en día. En cuanto a la observancia legal y religiosa judía, su conducta era intachable. Cuando Pablo declara esto en la carta a los filipenses, que es un tanto autobiográfica, quiere decir que pertenecía plenamente al pueblo judío, al pueblo de Dios desde su nacimiento, que sus padres eran fieles a la alianza, porque cumplían la prescripción dada en la ley, que él era correcto, con un pasado religioso impecable en el contexto de su religión. Hay que notar, sí, que cuando Pablo escribió esta carta a Saulo, ya estaba convertido y lo hace para mostrar que nada de ese prestigio o privilegio puede compararse con el conocimiento de Cristo. El versículo siguiente dice, pero lo que era para mí ganancia lo he juzgado una pérdida. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. Esto es lo que enfatiza mucho San Pablo, ¿no es cierto? El conocimiento de Cristo, no tanto, incluso más adelante dice, no por las obras. En el versículo 6 dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, refiriéndose a la iglesia cristiana naciente. En el contexto de su fe, él creía defender en estas persecuciones, creía defender a Dios y lo hacía con pasión y perseguía a los cristianos en forma intensa. Como podemos apreciar lo que ocurre, veamos en el siguiente texto que es Hechos 7, versículos 58 al 60 y Hechos 8, versículos del 1 al 3. Dice, que sacaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearle.
los testigos depusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, gritó con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Esteban, ahora San Esteban, es el primer discípulo mártir que anunciaba con valentía la verdad sobre Jesús y que reproduce en cierta manera la vida, muerte y muerte de Cristo, dando testimonio de perdón, de entrega total en el Espíritu. En su muerte hizo lo que hizo Jesús, entrega su espíritu, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también perdona a sus perseguidores, diciendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Bueno, esto nos enseña que, nosotros los cristianos estamos llamados a dar testimonio con valentía, incluso en medio de las dificultades, respondiendo siempre con fe y perdón. El testimonio de Esteban es propiamente el martirio cristiano, el cual constituye una configuración plena con Cristo crucificado y glorificado, en que la persona participa del misterio pascual como expresión de comunión máxima, suprema con Cristo. Otra reflexión que podemos hacer es que el martirio no detiene a la iglesia, por el contrario, da inicio a su expansión en medio de la persecución. Así, estos dos textos bíblicos que leí muestran una verdad profunda. El mismo Saulo, que era irreprochable según la ley, se convierte en perseguidor de la iglesia. Y él cree defender a Dios, pero en realidad está combatiendo la obra de Dios. Lo que revela que no basta la perfección religiosa externa, es necesaria la conversión interior a Cristo. El celo sin encuentro verdadero con Cristo puede llevar a destruir, pero si es transformado por Cristo y con la predisposición humana, se convierte en fuerza para la misión y para edificar la iglesia. Gracias. Avinu Adonai, Avinu, Avinu, Avinu Adonai, Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. אבינו, אבינו אדוני, אבינו, אבינו, אבינו אדוני. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, אמן. אבינו,
el texto siguiente vamos a ver cómo Pablo ataca con furor a los cristianos. Eh, Voy a leer en Hechos 26 los versículos del 10 al 11. Así lo hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, con autorización de los sumos sacerdotes, y cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto. Muchas veces, recorriendo todas las sinagogas, les obligaba a blasfemar, y enfurecido contra ellos, perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En estos versículos que acabo de leer, Pablo narra su vida de cruel perseguidor de los cristianos. Antes de su conversión, Pablo creía que era su deber perseguir a los seguidores de Jesús, encarcelando a unos, reconoce, encerré en cárceles, dice, asesinando a otros. Cuando los mataron, yo di mi voto, y forzando a algunos a renunciar de su fe en Jesús, los forcé a blasfemar. En otro capítulo, el capítulo 9, en versículos 1 y 2, vemos cómo Pablo, por iniciativa personal, busca extender la persecución a Damasco. Dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. En los versículos que acabo de leer, se menciona la palabra camino, la cual designa a la comunidad de los creyentes. El excesivo celo de Pablo lo hizo pedir cartas a los sumos sacerdotes para perseguir a los seguidores de Jesús en Damasco. Su buena intención a los ojos de los judíos era manifiesta, y él creía sinceramente servir a Dios, y cegado por el odio, dirigía esta campaña que más tarde llorará con lágrimas amargas. Damasco, por su condición de ciudad independiente, podría ser un lugar adecuado para acabar con esta nueva secta, y además existía una nutrida población judía de la que un rabino judío podría esperar colaboración. Estamos llegando al final de esta primera parte de la vida de San Pablo, pero no queremos irnos con un sabor amargo. Queremos contar que él posteriormente se arrepiente de todas estas persecuciones a los cristianos cuando se convierte él mismo al cristianismo, como lo declara en la siguiente carta. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 9, vemos el arrepentimiento y la humildad de Pablo. Dice así: porque soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pablo habla de su gran arrepentimiento que tuvo por su vida pasada como perseguidor de la iglesia. Tal vez el hecho de que los obligó a blasfemar tuvo un gran peso en su conciencia. Esta parte la veremos en detalle en los próximos días. Gracias, Emilio.
Oye, realmente todos los santos, mientras más santos son, la experiencia nos dice que más pecadores se sienten hasta el final de sus días. Y, no es- y Pablo no es una excepción, eso, porque al final él sigue diciendo que haber sido perseguidor le quedó ahí siempre dando vueltas, pero después se reivindicó totalmente por lo que vamos a ver en nuestro curso. Bueno, ahora entonces queremos llegar a otra sección que tradicionalmente en nuestros cursos tiene un nombre, ha tenido muchos, pues, testimonios del alma, anhelos del alma, etcétera, etcétera, que ya se me olvidaron, pues Consuelo, y que siempre ha estado a cargo de ti, Consuelo, que es muy creativa, y que ahora le hemos puesto una frase sacada de algunas de las epístolas de San Pablo. Para mí, la vida es Cristo. Yo creo que en cada uno de nuestros encuentros vamos a tener alguien que ha asumido a sí mismo esta frase. Consuelo. Sí, coincido con lo que dice. Eh, yo creo que en cada curso hemos tenido personas que nos han acompañado, que nos siguen acompañando en la comunión de los santos hoy en día, seguramente. Y las hemos llamado de distintos nombres, pero siempre enfocados al alma. En este caso, son como sanadores del alma, son médicos del alma que nos acompañan y que nos muestran lo que ellos han hecho, pero también lo que hacen hasta el día de hoy por nosotros. En, en esta primera parte escogimos a San Damián de Molokai. Van a ver ustedes un hombre maravilloso que es transformado por Cristo para servir. Y es un ejemplo del amor que cuida, del amor que se dedica a otros hasta dar su propia vida también. Ese es el testimonio de Damián de Molokai que vamos a ver a continuación en este video y esperamos que les guste y recibimos sus sugerencias también si quieren incluir a alguien más. Un saludo. Este sacerdote es conocido como el leproso voluntario y entregó su vida por los enfermos. El padre Damián de Molokai es así conocido, porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en total abandono, aceptó volverse uno de ellos. De joven fue enviado a misionar a las islas de Hawái. Pronto decidió ir a Molokai, la cual era conocida como un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos y perseguidos eran abandonados allí, sin ningún tipo de auxilio. Para olvidar sus penas se entregaban al alcoholismo y otros vicios, y a toda clase de supersticiones. El padre Damián empezó a crear fuentes de trabajo para que los leprosos estuvieran ocupados. Luego organizó una banda de música. Dio atención y cuidados a cada uno de los enfermos. Enseñaba reglas de higiene y poco a poco transformó la isla en un sitio agradable para vivir. Un día se dio cuenta que había contraído lepra, se arrodilló ante un crucifijo y exclamó: Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepté esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que por cada día que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. Murió el 15 de abril de 1889. ¿Qué intención quisieras pedirle? Ya, gracias. Realmente es muy conmovedor la vida de San Damián de Molokai, que entregó la vida por los leprosos de esta isla perdida en el Pacífico. Bueno, nos queremos despedir hoy día en este primer tema, rezando, continuando con el salmo que iniciamos al inicio, que es el Salmo 139, y nos despedimos. Consuelo. Sí. Dice así el Salmo: Oh Dios, sondéame y conoce mi corazón. Examíname y conoce mis pensamientos. Mira si mi camino es errado y guíame por el camino recto. Amén. Amén. Damos gracias al Señor de haber compartido este tema tan interesante.
y los invitamos para seguir con nosotros en el segundo tema que es interesantísimo, que es la conversión de Pablo en el camino de Damasco. El camino de Damasco tiene un significado en las vidas de todas las personas, en el momento de nuestra conversión, que todo nos llega en algún minuto de la vida. Nos despedimos ahora y nos vemos hasta la próxima. Chao, que estén bien. Nos vemos.